Me da un gusto enorme, personalmente lo digo, y muy particular tener a uno de los especialistas y de manejo de datos y por supuesto de análisis políticos que hay en nuestro país, Jesús Escobar Tovar. Bienvenido, Jesús, a la mesa de Julio Astillero. Querido Federico, me pregunté a quién estás presentando. No, hombre, el honrado soy yo, querido. Ya sabes que aquí estamos contigo al 100%. Felicitarte por tu excelente conducción que estás haciendo, confirmando lo que te he dicho en otras ocasiones, el gran aporte que haces a toda esta discusión. Y aquí estamos, querido. ¿De qué quieres chismear? ¿De qué hablamos? Podemos chismear de muchísimas cosas ante la audiencia crítica y siempre atenta de Astillero, pero si te parece, hagamos énfasis en un tema que yo sé que con tu conocimiento de lo que es el organigrama del Estado, cómo se ha movido, quiénes han entrado, quiénes han salido, es el relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Se va o deja, como dice la presidenta, por un momento, no se sabe bajo qué lapso, el cargo el secretario actual, Juan Ramón de la Fuente, y entra Roberto Velasco? ¿Cómo ves el relevo en si quieres, en un panorama general, Jesús? Y sobre todo, ¿qué decir de quién se va y de quién entra? Mira, a mí desde el principio nunca me convenció la presencia de Juan Ramón de la Fuente en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, no solamente en un papel como el del canciller, sino en general, en integrarlo en un gobierno que ha construido mucho de su narrativa, mucha de su credibilidad, mucha incluso de su convicción en lo que es el segundo piso de la transformación, con una visión mucho más, incluso me atrevería a decir, de izquierda por parte de la presidenta de la República que su propio antecesor, Andrés Manuel López Obrador, que él mismo se definía como un político más que de izquierda, un político humanista. ¿Por qué razones? Porque los antecedentes de Juan Ramón de la Fuente lo pintan como un hombre de derechas, un hombre conservador, un hombre que aquellos que estuvieron en la Universidad Nacional Autónoma de México a finales de los 90s y principios del nuevo siglo, pues no hay un buen recuerdo, ni mucho menos de su presencia como rector. Es cierto que él finalizó la huelga, digámoslo de esta manera, que llegó a soluciones de este conflicto estudiantil, pero lo hizo a través del palo, lo hizo a través del garrote, lo hizo a través de la represión, lo hizo a través de la persecución de un gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Entonces, ya a partir de ese momento, la presencia del propio Juan Ramón de la Fuente me parecía contradictoria en muchos sentidos. Su propio desarrollo, insisto, político, intelectual, académico, incluso en la propia diplomacia, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, lo centraban más en un aspecto conservador que en un aspecto progresista, que en un aspecto más cercano a lo que había sido la política exterior del propio Andrés Manuel y mucho más de la doctora Claudia Sheinbaum. Un hombre que incluso es muy cercano al sionismo, esa es la realidad de las cosas, un hombre que se contuvo muchas veces de condenar junto con todo el gobierno, pero me parece que en él resaltaba más de condenar lo que estaba pasando en Palestina con este genocidio y varios puntos ahí que en lo personal no me cuadraban mucho, querido amigo. Se le dio el beneficio de la duda por una razón para mí fundamental. Hay una frase muy vieja ya que dice que a los enemigos hay que estudiarlos y hay que entenderlos y que en muchas ocasiones para vencerlos hay que colocarles un caballo de Troya. Ese caballo de Troya es alguien que los entiende, alguien que es como ellos, pero que juega de tu lado. Y a mí me pareció que Juan Ramón de la Fuente tenía ese perfil a final de cuentas, porque ya sabíamos en gran medida lo que se venía con Donald Trump, esa presión constante en contra de México, ese racismo, ese clasismo, ese fascismo que se iba a ir consolidando conforme avanzaran los meses, y tal vez colocar a una persona de derechas te ayudaría a comprenderlos mejor, a tener una negociación diferente, a ir pasos adelante en algún momento dado, a saber cómo moverte en ciertos escenarios. Me parece que ese era el papel fundamental de un personaje como Juan Ramón de la Fuente, que ya también tenía experiencia de lo que era el terreno estadounidense en esas lides. Sin embargo, creo que fue un canciller sumamente tibio, indefinido en momentos claves, cierto, algunos dirán, pues era la voz de un gobierno, de una línea, pero aún dentro de esa misma vocería,
me parece que quedó a deber en su propio comportamiento. En muy pocas ocasiones yo lo escuché condenando hechos que tenían que ser condenados, más allá de los ya mencionados, relacionados, por ejemplo, con la migración o relacionados con la persecución en contra de nuestros connacionales. Un hombre que me parece que no es el perfil ya para lo que se viene en la negociación con Trump. Creo que ya cumplió su ciclo Juan Ramón de la Fuente. Hoy necesitas una persona mucho más técnica, mucho más académica, que conozca a fondo todos los pormenores diplomáticos, que conozca a fondo la dinámica de la relación con los Estados Unidos, que entienda, ojo, no solamente la relación con el trumpismo, sino también con los contrapesos del trumpismo, tanto institucionales como no institucionales. Y ese es el marco de referencia de Velasco. Es un hombre que ha trabajado ya bastante tiempo en la dependencia, es un hombre que ha estado muy cerca de todo lo que es la política de América del Norte, que conoce los diferentes perfiles que existen alrededor del trumpismo y fuera del trumpismo, y me parece que es el personaje que necesitas ahora para ir marcando esa diferencia, una diferencia en donde colocas un funcionario mucho más involucrado en cuestiones progresistas como es Velasco que el que tenías, que es Juan Ramón de la Fuente. Me parece que incluso es un mensaje en la propia relación con los Estados Unidos al poner ahí a alguien que conoce a los propios estadounidenses, pero que les tiene una visión diferente a la posición en donde los encontraba el propio Juan Ramón de la Fuente. Creo que es un cambio interesante de la presidenta Claudia Sheinbaum. El discurso oficial, y qué bueno que se haga así, porque no es momento de mostrar flaquezas, ni debilidades, ni fracturas, ni diferencias. Siempre será relacionado con que es un asunto de salud, ¿no? Y me parece bien que se maneje. Creo que así debe ser manejado por la presidenta Claudia Sheinbaum y por el gobierno de Claudia Sheinbaum. No tienen que entrar ellos a ningún otro tipo de dificultades. Creo que en ese marco se tienen que manejar de parte del gobierno, pero me parece que más allá del argumento que se está dando al respecto de la salud, es un tema que pasa porque las cosas son diferentes en la negociación hoy, porque hoy necesitas otro perfil de negociador, hoy necesitas otro perfil incluso de comandante de la diplomacia, hoy necesitas una persona con una técnica muy particular en la misma, hoy necesitas una persona que tenga diferentes amarres y diferentes relaciones, y sobre todo, querido amigo, hoy necesitas una persona que vaya con una afinidad, no tanto por ideología, sino por dinamismo y ritmo de trabajo a la que van el propio Marcelo Ebrard y el propio Omar García Harfuch. Entonces a mí me parece que Velasco es ese punto que faltaba en ese triunvirato en donde Juan Ramón de la Fuente se había quedado ya muy atrás respecto a lo que estaban haciendo Ebrard y el propio García Harfuch, y me parece que Velasco puede darle ese equilibrio diplomático que tanta necesidad existe hoy por hoy en el mundo y que tanto se requiere en la relación con los Estados Unidos, un Estados Unidos sumamente voraz, un Estados Unidos sumamente agresivo en contra de nuestro país, y que conforme vaya avanzando la guerra que lanzó en Irán, se volverá todavía más brutal hacia lo que es América Latina, que es el único territorio que realmente puede controlar de manera bélica. Entonces me parece que es el primer cambio importante que se da en el gobierno de Claudia Sheinbaum, y que también tiene que ver, y con esto concluyo esta primera respuesta, querido, con terminar de cierta manera con los legados del obradorismo en el sexenio de Claudia. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas Juan Ramón también era visto como una especie de legado de Andrés Manuel López Obrador, y estaba bien, insisto, como un proceso de transición, porque a final de cuentas son lo mismo, pero son continuidad, pero cada quien con su propia personalidad, y en ese sentido creo que Juan Ramón de la Fuente entraba en ese parámetro, entraba en ese grupo, pero vamos a iniciar ya, o estamos ya en un segundo gobierno de Claudia Sheinbaum, rumbo al tercero, que será definitorio en muchos sentidos. Por supuesto que ella requiere perfiles mucho más cercanos a lo que ella considera que debe ser el día a día en cada una de sus áreas, ¿no? Muchas gracias por este amplísimo primer panorama. Veo que valoras la figura de Velasco, la presidenta lo valora mucho, evidentemente, es quien de facto, de alguna manera, se ha estado ocupando de la relación con la parte de Norteamérica, con Canadá, con Estados Unidos, haciendo un equipo quizás, corrígeme si no lo ves de esta manera, un poco
los tres grandes interlocutores, ¿no?, que tiene México en este sentido, que sería la Cancillería, con un Velasco más de facto que de la Fuente, Marcelo Ebrard, que es la gran figura encomendada para la negociación clave del TEMEC, y bueno, el embajador que tenemos allí, que es Esteban Moctezuma, una figura también que puede tener muchos ángulos de cuestionamiento, pero no solo el perfil técnico del funcionario, que sin duda es algo que valora la presidenta, una presidenta científica, que tiene en muchos de los perfiles de su gabinete una apuesta por lo técnico, pero acá tiene que dialogar este hombre, va a tener, digo, ya lo ha hecho, y evidentemente lo ha hecho de manera positiva, porque la ratificación estaría marcándolo, tiene que dialogar con Marco Rubio, con esa contraparte, tiene que dialogar con un gabinete de Trump muy disparatado, que un día te hace una extorsión pública en todos los medios llamándote Estado fallido y luego viene y te da la mano. Hay un aspecto ahí de fuerza del funcionario, de un aspecto hasta psicológico, te diría, de la misión que es importante para la misión que debe cumplir. ¿Cómo ves entonces en estas dos partes este equipo que se ensambla ahora, incluyendo tu juicio sobre Esteban Moctezuma y la parte de diálogo con un interlocutor tan díscolo, tan imprevisible como es el gobierno actual de los Estados Unidos? Mira, en la primera parte de la respuesta, a mí me parece que Esteban Moctezuma, para mí, es un personaje impresentable en muchos aspectos. Un hombre que tiene un pasado netamente priista, un hombre que es vinculado a Ricardo Salinas Pliego. Pero me parece que hasta ahora ha sido hasta incluso un perfil bastante discreto en las relaciones con los Estados Unidos, tan discreto que no sé cuánto peso realmente esté teniendo en todas estas discusiones y en todo este proceso de negociación, en donde me parece que mucha de la línea, si no es que toda la línea, la va marcando la propia presidenta Claudia Sheinbaum, algo similar a lo que pasó con Andrés Manuel López Obrador, que era el que dictaminaba desde Palacio Nacional el tipo y el tono de relación que se iban a llevar con Estados Unidos. De ahí incluso pasaría ese punto, querido, de la famosa cabeza fría, ¿no?, que es lo que la doctora Sheinbaum ha marcado como el derrotero en cualquier declaración, en cualquier posicionamiento en torno a los propios Estados Unidos. Y eso me parece que es un factor fundamental para entender incluso la presencia de estos personajes. El perfil de Velasco va más acorde incluso a esa línea disciplinaria, a esa línea de operar de manera discreta, a esa línea de operar de manera sigilosa, a esa línea de no hacer ruido en un momento dado, pero sí buscar una mayor eficiencia y una mayor efectividad, precisamente alejándose incluso de la estridencia que se maneja al interior del propio Donald Trump, algo que me parece que ha marcado precisamente la relación de México con la Unión Americana, y que en ese sentido Velasco va a tener esa posibilidad de ejecutar una serie de acciones que ya lo ha venido haciendo y que durante toda su trayectoria ha sido su sello. Es un hombre que difícilmente aparecía públicamente, que de repente apareció más por los famosos cacahuates que por lo que estuviera opinando, aun y cuando al interior de las paredes de la Cancillería se sabía que opinaba, y opinaba bastante en esa relación con América del Norte. Y creo que es ese perfil el que precisamente está buscando la presidenta Claudia Sheinbaum para poderlo engarzar con esta serie de negociadores que no caigan tanto en lo que está su contraparte, en una cuestión de estridencia, en una cuestión de ruido, en una cuestión incluso de beligerancia, que tengan esa seguridad y esa certidumbre, sobre todo esa inteligencia emocional, para poder resistir ese tipo de embates por parte de Donald Trump y saber pararse con firmeza cuando así se les requiera. E insisto, creo que ahí la que va marcando ese derrotero es la propia Claudia Sheinbaum. Moctezuma a mí me parece un personaje que incluso políticamente es sumamente limitado. O sea, no es un personaje que tenga una trayectoria o antecedentes de grandes liderazgos. Hay que recordar cuando fue la cabeza del PRI y que con todo el respaldo del propio Ernesto Zedillo Ponce de León, no logró en un momento dado concretar o cerrar incluso ciertas presiones, ciertos manejos con gobernadores rebeldes. El caso concreto del propio Manuel Bartlett, cuando estaba al frente del estado de Puebla. Hay incluso una anécdota muy particular en donde Esteban Moctezuma no logra cerrar algunas de las peticiones que se le estaban exigiendo a Manuel Bartlett en el aspecto electoral, y que cuando vino el cambio con Emilio Choiffet,
se consolidaron porque Choiset, a diferencia de Moctezuma, conocedor de lo que es la vieja política y la baja política, pues se entrevistó con Bartlett con el famoso folder amarillo, y que incluso se decía, ¿no?, en esos corrillos de la política, que Manuel Bartlett expresó una mentada de madre, y que Emilio Choiset, con toda la sangre fría, se volteó y le dijo: ¿le está usted mentando la madre al presidente? Y le dijo: no, señor secretario, se le estoy mentando a usted. Y el señor secretario únicamente dijo: ah, perfecto, mientras no sea la presidencia de la República. Y eso mucha gente te mencionaba para comparar el perfil del propio Moctezuma, quien no sabía cómo maniobrarse en esas aguas. Entonces a mí me parece que ese es el perfil de Esteban Moctezuma, un personaje muy gris, un personaje sin muchas capacidades o herramientas, incluso hasta discursivas, que está lejos de ser, para mi gusto, por supuesto, alguien que vaya marcando el derrotero. Incluso creo que se ha quedado muy atrás en factores que son claves, como el respeto a los inmigrantes, como el respeto a los mexicanos que no tienen documentos, y me parece que en eso, que son campos de acción que él tendría que estar llevando a cabo, se ha manejado de una manera, a diferencia de Velasco, que se maneja de una manera muy discreta, él se maneja más de una manera muy mediana. Entonces sí creo que más allá de Moctezuma, el que juega ahí es Omar García Harfuch. Yo al que colocaría en esa triada de negociaciones realmente es el caso de Ebrard con el TEMEC, sin duda. Ebrard juega un papel protagónico en todos los sentidos, por la misma experiencia que ya tiene como canciller, por la misma experiencia que ya tiene de lo que es Estados Unidos y de lo que es el trumpismo. No olvidemos que Ebrard era el canciller de nuestro país cuando surgió la primera relación con Donald Trump, y que no le fue bien, Ebrard, hay que decirlo, con el tema migratorio, pero que consiguieron otras cosas que a la larga el propio Andrés Manuel López Obrador reconocía que le había dolido sacrificar el tema migratorio, pero que había sido necesario. El segundo punto ahí es Velasco, que, como te comentaba, creo que es un tipo que se ajusta perfectamente a esos perfiles de soportar esas agresiones, de no buscar esas confrontaciones, pero de saber separar firme cuando así se tenga que parar. Y el tercero, para mí, más que Moctezuma, es el propio Omar García Harfuch, por el tema securitario, que sin duda alguna es un factor clave y determinante en la relación de México con los Estados Unidos, e incluso es el principal detonante de una posible agresión por parte de la Unión Americana, como justificación cuando el fondo está en el terreno comercial, querido amigo. Entonces yo lo definiría por ahí, con la respuesta a tu pregunta sobre estos dos personajes que hoy por hoy pues están ahí, juegan ahí, y que vaya que van a tener una tarea muy compleja, muy difícil, relacionada con un personaje, con un gobierno que viene de estar cimentando una derrota brutal en Irán. Sí, habrá gente que me diga: estás loco, pues si están bombardeando, acaban de tirar un puente. Sí, sin duda alguna, Estados Unidos está arrasando en ese sentido, pero tiene una victoria, dicen algunos, táctica, pero realmente la victoria estratégica no la tiene Estados Unidos. Es una derrota muy fuerte, es una derrota que los golpea en el ego, los golpea precisamente en su propio liderazgo, en su propia hegemonía, que incluso se manifiesta en ese miedo que se han dejado en claro, y que me parece que en ese sentido van a llegar y van a tener una relación con América Latina muy difícil para todos los latinoamericanos, entrando con Cuba y siguiendo con nuestro país, ¿no? Querido amigo, muchísimas gracias por este panorama que da para muchísimo más, para ir a fondo. Creo que ya estamos prontos a arrancar la nueva entrevista. Si quieres, nada más a modo de pequeño epílogo de este panorama que nos has dado brevemente, danos unos 3, 4 ejes de los desafíos que enfrenta ahora el nuevo canciller. Así mencionados muy rápidamente, por supuesto, y lo que quieras agregar. Sí, me dicen que ya tenemos aquí a Luis Hernández Navarro esperando en la siguiente entrevista para concluir, y muchísimas gracias, Jesús, por tu conocimiento y tu poder de síntesis de un tema que tiene, claro, tantas complejidades. No, hombre, querido amigo, yo el agradecido soy yo. Yo únicamente te diría que viene de entrada el tema precisamente Trump, el tema Trump, el tema Trump y el tema Trump. Creo que son los 4 ejes que tendrá que manejar nuestro país, incluyendo a Velasco, en todos los sentidos, y más que Trump, al trumpismo, ¿no? Con todo lo que esto significa para nuestro país, e insisto, para todo el continente americano, querido. Muchísimas gracias, Jesús Escobar Tovar, dueño de su propio espacio, que por supuesto toda la audiencia
estoy seguro que ya conoce. Muchísimas gracias por este tiempo. Jesús, un fuerte abrazo. Igual, hasta pronto, hermano. Hasta pronto.